Señor por su presencia, porque nos permite venir ante Él para adorarlo, para exaltarlo, para entrar en comunión firmemente con Dios. Quiero que tú y yo miremos a través de la escritura un pasaje que está en Éxodo capítulo 17. Ve allí conmigo, Éxodo capítulo 17. Y dice la preciosa palabra del Señor así. Éxodo 17, vamos a observar el verso 1. Dice la escritura: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Muy bien, ¿qué muestra la palabra? El pueblo de Israel ya ha salido de esa esclavitud de Egipto y sencillamente es llevado por el Señor en el desierto. El Señor iba a ser el único, mi amado, que le iba a sustentar. El Señor iba a ser el único que iba a estar con el pueblo, que iba a mostrar su gloria, que iba a mostrar su poder, pero era necesario que el pueblo creyese firmemente que tenía un Dios grande, que tenía un Dios poderoso, que sencillamente se iba a encargar de suplir toda necesidad en ellos. Y ellos se encuentran ante una necesidad básica, perdóname, en el ser humano. Y esa necesidad era de suplir su cuerpo con agua. Tenían sed, obviamente. Piensa en lo siguiente: estaban en el desierto, sencillamente no era fácil lo que ellos estaban sobreviviendo en ese caminar, porque obviamente iban a pie y obviamente en su cuerpo tuvieron sed en aquel momento. El problema en que radicó, el problema radicó en que ellos se vinieron en contra de Moisés. Ayer veíamos como en esa rebelión de Coré, juntamente con Datán y Abirán, se habían venido en contra de Moisés y Aarón, pero la verdad es que ellos se encontraban peleando contra Dios. Este pasaje habla exactamente de lo mismo. Ellos se estaban levantando en contra de la voluntad del Señor y venían a Moisés, obviamente como para juzgarle y criticarle de que por qué los había sacado al desierto. Recuerda que aquí ellos ya habían visto la mano del Señor, cómo Dios les había libertado a través de esas 10 plagas, cómo ellos habían visto el mar rojo abrirse en dos y cruzar en seco, y ahora era sencillamente cuestión de fe, de que ellos creyeran de que el Señor era capaz de darles esa agua que ellos necesitaban en ese momento para saciar su sed. La historia de Israel puede ser comparada, mi amado, a cualquiera de nuestras vidas, vidas donde vemos la gloria de Dios, donde vemos la manifestación del poder del Señor, donde vemos un gran milagro, pero posteriormente nos cuesta volver a creer que Dios será capaz de hacer lo mismo y aún más. Esa es la pregunta que Dios formula para todos nosotros en esta mañana. ¿Eres capaz de creer que Dios volverá a obrar en tu vida un milagro? ¿Eres capaz de creer que aún en el desierto Dios dará agua? Y por eso hemos denominado este mensaje Mashai Meribá, agua de la roca. Al creer fielmente de que Dios es poderoso sencillamente para hacer de lo imposible algo posible. Hay cosas importantes que quiero que entiendas en esta hora. En el verso 1 dice que ellos, obviamente, la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Es decir, eran caminatas largas. Recuerda que ellos eran guiados por la nube que iba delante de ellos. Cada vez que esa nube se movía, mi amado, era la señal de que ellos tenían que caminar y seguir a la nube hasta que la nube nuevamente se quedase quieta, y era la señal de que ellos debían quedarse allí, hacer su campamento allí y creer fielmente que la nube era la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces dice que partieron por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín. Ese lugar es muy importante. Y es muy importante, mi amado, porque ese Refidín significa lugar de soporte.
Es decir, que ellos tenían que soportar, resistir en ese momento, pero no tenían que resistir y soportar en sus propias fuerzas, sino sabiendo fielmente que el Señor estaría con ellos, que Dios se encargaría de ellos, así como Dios se encarga de nosotros. Hay situaciones en nuestras vidas donde vamos a tener que resistir y soportar, pero vuelvo y te repito, no es en tus fuerzas, es el Espíritu Santo de Dios allí en tu vida el que te va a llevar a resistir, sea cual sea la prueba, sea cual sea la condición, pero aquí es importante que tú reconozcas que Él va delante de ti. Por un momento el pueblo olvidaría quién era el que estaba con ellos, quién era el que les permitía soportar esas condiciones, ¿sí? En ese desierto. Por un momento ellos olvidaron que el Señor efectivamente estaba con ellos. ¿Cuántas veces en tu vida tú has olvidado que el Señor va delante de ti? ¿Cuántas veces en tu vida has olvidado, mi amado, que efectivamente el Señor está en medio nuestro, que Él tiene el control absoluto? Cuando ellos, dice aquí la palabra, estaban en ese lugar, dice la escritura claramente, no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Si te das cuenta, nuevamente el pueblo viene contra Moisés, ¿sí? Dice altercaron, es decir, obviamente hubo contienda, hubo palabras soeces, hubo palabras fuertes, donde ellos estaban mostrando claramente que no estaban en acuerdo precisamente con esa circunstancia o esa situación, y se vienen es contra Moisés y le dicen danos agua para que bebamos, ¿sí? Como si Moisés pudiera hacerlo. Moisés no podía hacerlo. Moisés era un hombre que era dependiente de Dios, ¿sí? En ocasiones anteriores el pueblo había visto la gloria de Dios por mano de Moisés, pero porque Moisés era un hombre capaz de creer en lo que el Señor iba a hacer. Cuando tú desenfocas tu mirada, cuando tú miras a los hombres como una respuesta, como una solución a tu vida, y no te estás dando cuenta que es el Señor, ahí nuestra mirada está desenfocada totalmente de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces viene la pregunta, ¿cierto? Les dice Moisés, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿por qué pelean conmigo? Ustedes lo único que están haciendo es tentar a Jehová. Ojo con ese término que aparece acá. La palabra dice que Dios no puede ser tentado, y eso es verdad. Lo único que el pueblo estaba haciendo, ¿sí?, era que Dios colocara a prueba más fuerte al pueblo. Esa palabra tentar ahí es que Dios iba a probar aún más fuerte el corazón del pueblo, a ver si ellos eran capaces de creer realmente que el Señor iba a responder e iba a dar agua de la roca, como sucedió, y ahora lo vamos a analizar. Pero entonces Moisés les dice, ustedes por qué están peleando conmigo. O sea, tu pelea no es ni con el hombre ni con Dios. El problema radica en nuestro corazón, cuando no somos capaces de creer fielmente que el Señor tiene poder para hacer de lo imposible algo posible. Y dice el verso 3, estoy en Éxodo 17. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué actitud la del pueblo tan terrible? O sea, era un pueblo soez, como lo decíamos, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no creía al Señor, era un pueblo facilista, es decir, cuando veían la gloria de Dios. Entonces tú ves aquí en la escritura que ellos cruzaron el mar rojo y cantaron y decían el Señor echó a la mar los carros del faraón, pero ahora nuevamente estaban dudando del poder de Dios, ahora nuevamente estaban criticando a Moisés, murmurando contra el Señor, diciendo que era la culpa precisamente de Moisés de que ellos estuvieran en el desierto cuando Dios había mostrado su gloria. ¿Qué pasa cuando llega la prueba sobre tu vida? Te olvidas de las glorias pasadas, de lo que el Señor ha hecho, de cómo Dios se ha manifestado. ¿Eres alguien que solo alaba a Dios en lo bueno, como Job se lo dijo a su esposa?
Cuando ella le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y él le respondió, solamente en lo bueno alabaremos a Jehová. Es decir, cuando llega la prueba nos vamos a olvidar de Dios, vamos a murmurar contra Él, nos vamos a olvidar de su amor, de su misericordia. Es necesario creer en todo momento, mi amado. Es necesario creer que el Señor está en toda circunstancia. Por eso te decía la primera palabrita que analizábamos, ese refidín. Ese refidín significa un lugar de soporte. Ellos iban a ser capaces de soportar si confiaban en Dios, si colocaban su mirada en Dios. De lo contrario, se iban a desvanecer. El desierto iba a acabar con ellos, porque es que era un desierto literal. En el día había temperaturas altísimas de más de 50 grados centígrados. En la noche era un frío total. Mira ese contraste tan grande. En el día una calor impresionante, pero apenas llegaba la noche el viento corría y el frío era terrible. Si ellos no eran capaces de confiar en el Señor, no iban a poder resistir ese momento de prueba por el cual el Señor los estaba pasando. Entonces dice allí el verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrearán. Pues terrible la situación de Moisés. No era fácil. Cada vez que pasaba algo el pueblo se venía contra él. Y él le pregunta al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Están que me apedrean, me quieren matar. Pero el Señor responde a Moisés y le dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén y amén. ¿Te das cuenta lo que el Señor le dice? Toma la vara que está en tu mano, ve allí a la peña de Horeb, golpea esa peña, golpea esa roca y esa roca dará agua. Esa roca simboliza a Cristo. La roca que fue golpeada por nosotros, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad. Por eso en vano el Señor no dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo le daré gratuitamente. Porque Él ya había vivido el castigo, porque Cristo vivió ese castigo, esa pena por nosotros, por nuestro pecado. El Señor dice entonces claramente allí, y le instruye a Moisés y le dice, golpea la peña y saldrán de ella aguas. Es interesante esto, mi amado, porque es darnos cuenta de cómo el Señor va a proveer, va a dar, bajo cualquier circunstancia, porque Él es el dador absoluto de todas las cosas. Lo único que su iglesia tiene que hacer, mi amado, es creer fielmente de que Él dará esa agua, de que el Señor proveerá para todas nuestras vidas, de que el Señor proveerá para todos nuestros corazones. Qué tremendo esto. Dice, cuando tú golpees esa peña, beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba. Ese Mashá, ¿sabes qué significa? Ese Mashá significa prueba, porque el pueblo estaba siendo probado. A Dios no se le sale absolutamente nada de las manos. Y lo único que el Señor estaba haciendo allí era probar el corazón de su pueblo. Pero definitivamente el corazón del pueblo no era recto delante de Dios. Ellos no estaban dejando que el Señor obviamente se glorificara, mostrara su gloria. Si Dios ya había abierto el mar en dos, ¿qué no sería capaz de hacer el Señor? Pero yo te pregunto en esta hora, si Dios ya ha hecho tantas cosas en tu vida, ¿qué no es capaz de hacer Dios en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones? Es triste, pero es lo real, hermano. Nuestra fe falta. En alguna ocasión viste entonces la fe en el Señor, creíste en Él, creíste en su poder, creíste en su gloria, pero en otra ocasión estás dudando y no estás creyendo que el Señor puede volverse
a glorificar. Es necesario que tú creas que Dios lo volverá a hacer. Es necesario que tú creas que el Señor volverá a glorificarse, que donde tú no ves hoy nada, el Señor puede volver a hacer mucho, que convertirá, ¿cierto? Ese desierto en esos ríos. Que creas firmemente que el Señor está a tu lado, que Él te sustentará. Ese Meriba significa rencilla. Y dice ahí la palabra, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuántas veces tú le has preguntado exactamente lo mismo al Señor? ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, ¿será que tú estás acá conmigo? Es que no siento tu presencia, es que yo creo que tú no me escuchas. No, mi amado, Dios se glorifica. Él dará agua de la roca. Ese mashá solamente es una prueba en tu vida. Y cada vez que venga la prueba es la oportunidad perfecta para que tú puedas ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida, en tu corazón, en tu ser, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud. La prueba solo es la oportunidad para ver que tenemos un Dios grande y poderoso. Allí hubo rencilla de parte del pueblo hacia Dios, porque no fueron capaces de creer al Señor, porque no fueron capaces de mantenerse firme en su fe al Señor. Tú tienes que mantenerte firme. Dios hará salir agua de la roca. Es que yo quiero que tú pienses eso, era una roca. ¿Cómo iba a salir agua de esa roca? Pero es que como la roca es Cristo, Él hace que corran de nuestro interior ríos de agua viva. Cuando hay una vida confiada plenamente en el Señor, Dios se glorifica, Dios trae esa bendición, Dios hace de lo imposible algo posible. Lo único que tú necesitas hacer en esta hora, mi amado, es creer fielmente que el Señor hará salir agua de esa roca. Por si fuera poco, Dios no solamente lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. ¿Cómo así? Sí, mi amado. Quiero que mires allí, en el libro de Números, el capítulo 20. Obviamente el pueblo, después de que salió esa agua, bebió de esa agua, ¿cierto? Se gozaron, se alegraron, vieron otra vez el milagro de Dios. Pero en Números 20 mira lo que pasa. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿No te parece que fuera la misma escena? Pero no, la palabra no me está narrando el mismo evento. La palabra me está narrando otro evento. Y la palabra me da claridad y dice que había muerto María, que era la hermana de Moisés y Aarón. Y aquí nuevamente el pueblo se encuentra en la misma situación y hacen exactamente lo mismo. Se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¡Qué impresionante! Es que era ver que ya el Señor anteriormente había hecho un milagro, había hecho salir agua de la roca, porque el pueblo no era capaz de creer que Dios lo volvería a hacer. Porque el pueblo no era capaz de creer que tenían un Dios grande, un Dios sublime, que volvería a obrar un milagro en la vida de ellos y les saciaría su sed. ¿Por qué no eran capaces de creerlo? Porque así somos los seres humanos, tristemente. Porque muchas veces olvidamos que tenemos un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Un Cristo que venció la muerte, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que la palabra dice que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que se le ha dado todo poder, todo dominio y toda autoridad. Que Él tiene el poder para obrar en las vidas, en los corazones, que Él tiene el poder para obrar en medio del desierto, en medio de la prueba, que Él tiene el poder para levantar a los muertos si Él mismo quisiese hacerlo. Dios tiene ese poder.
¿Por qué dudas en tu corazón de que tienes un Dios grande? ¿Por qué dudas en tu corazón de que Dios lo volverá a hacer, de que Dios se volverá a glorificar? Y por eso te decía, pareciera que fuera el mismo evento, pero no, fue otro evento. Dios volvió a probar al pueblo exactamente con lo mismo, a ver si el pueblo había madurado, había creído fielmente que su Dios estaba con ellos. Pero el pueblo falló. Criticaron, juzgaron, murmuraron, se vinieron contra Moisés y Aarón. Dijeron que por qué les había sacado a ese desierto a morir allí todos. Verso 5 dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. O sea, era lo peor. O sea, no importaba que la presencia de Dios estuviese con ellos. Ellos solo miraban sus ojos con sus ojos físicos. Ellos solo podían ver que era un desierto, que no había absolutamente nada. Pero es que ellos no veían que el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos. Ellos no se daban cuenta que el Señor Jesucristo también estaba con ellos, allí representado en esa roca, en el Espíritu Santo representado en esa nube, en Jesús en medio de todo lo que era el tabernáculo. Dios en su plenitud estaba con ellos. Pero ellos solo veían lo que estaba frente a sus ojos, un desierto. ¿Será que tú eres igual? ¿Solo ves ese desierto? ¿No ves absolutamente nada? ¿No ves la presencia de Dios? ¿No ves la gloria de Dios manifestándose sobre tu vida día tras día? ¿Por qué dejas de creer? ¿Por qué te vienes en contra del Señor? ¿Por qué te quejas tanto en determinados momentos de tu vida? ¿Por qué no le estás permitiendo al Señor que Él realmente se glorifique en tu vida? Verso 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Sabes qué me gusta de Moisés siempre? Cada vez que había un problema, cada vez que había un conflicto en medio del pueblo, ¿sabes qué hacía Moisés? Doblaba sus rodillas allí, delante de la presencia de Dios, en el tabernáculo de reunión. Porque Moisés entendía que la solución, la esperanza solamente estaba en Dios, en su Señor. Cuando viene el conflicto, cuando viene la prueba, si tú empiezas a tratar de solucionar en ti mismo, no vas a lograr absolutamente nada. El Hijo de Dios debe doblar sus rodillas, debe humillarse delante de Dios, debe postrar su vida ante el Señor, diciéndole, tú eres el único Señor que puede hacer algo. Moisés aquí se va a equivocar en algo más adelante, pero él siempre estuvo allí, postrado a la presencia de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Exactamente lo mismo que le dijo en ese primer evento, era lo mismo que el Señor le estaba diciendo acá. Toma la vara delante de toda la congregación, ¿cierto? Pero ahora habla a la peña. Qué curioso. Le dice, en la primera ocasión le dice, golpea esa roca. Y ahora el Señor está diciendo, solo tienes que hablarle. Aquí fue donde falló Moisés. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén y amén. Él solo tenía que hablarle. Pero era tanta la presión del pueblo sobre Moisés que cuando yo leo estas palabras entiendo lo que él está sintiendo en ese instante. Una carga, un peso que viene desde hace mucho, un pueblo rebelde, un pueblo que no tiene fe, un pueblo que sencillamente se oponía a la voluntad de Dios. Y pese a que el Señor le había dicho, háblale a la roca, él comete este error y le dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y es cuando él levanta su vara y golpea la peña 2 veces.
Las aguas salieron, porque Dios había prometido que saldrían aguas de esa peña. Cualquiera pensaría y diría, Moisés se equivocó porque se llenó de ira, porque se llenó de rabia, pero Dios le dice cuál fue el pecado que tuvo Moisés en ese momento. Y el pecado que tuvo Moisés fue este, verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Ese fue su pecado, que no creyó. No creyó al mandato de Dios. O sea, cuando Dios habla a tu vida, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, tú debes hacer exactamente lo que el Señor te está diciendo que hagas. Si la roca simboliza a Cristo, Cristo fue golpeado solo una vez, llevado a la cruz solo una vez. Teológicamente, esto se podría explicar que obviamente Cristo no fue golpeado 2 veces, Cristo no fue llevado a la cruz 2 veces, solo una vez. Por eso el Señor le dijo acá, solo háblale y la peña dará sus aguas. Esto me lleva solamente a creer en Dios. O sea, todo lo que yo veo en la escritura humanamente, racionalmente es imposible que suceda. Pero cuando tú te conviertes en un hombre, una mujer que le cree a Dios, Dios se va a glorificar y tú solo tienes que escuchar y hacer exactamente como Dios te diga que hagas. Hoy obedece a Dios y haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Dios se va a glorificar, Dios hará salir aguas de esa peña. Dios saciará tu sed, pero tienes que creer a Dios. No puedes ser rebelde, no puedes ser contumaz, no puedes ser atrevido delante de Dios. Él es el Rey, el Dios soberano. Él es el que gobierna día tras día con justicia. Y lo único que su iglesia tiene que hacer es descansar confiado en Él para ver la gloria de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de que Moisés y Aarón no hubiesen hecho lo que el Señor les dijo? Mira la consecuencia, verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. Y vuelve y aparece ese Meriba, ¿te acuerdas? Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Y Dios mostró su gloria en ellos. Porque Dios siempre va a obrar, porque tú y yo tenemos un Dios que es poderoso, y Él es muy poderoso. Y cuando tú no ves nada, solo tienes que ir al Señor, postrarte ante Él, creer que Dios lo hará. Y lo que Él te diga que hagas, hazlo exactamente como Él te lo diga. ¿Por qué salieron aguas? Porque era la palabra de Dios, y Dios cumple su palabra. Dios siempre va a ser fiel a su palabra, pero tú necesitas creer. Tú no puedes entrar en esas aguas de la rencilla, tú no puedes contender contra Jehová, tú no puedes oponerte a Dios. Si tú eres alguien que acostumbra en medio de tu prueba y tu dificultad discutir con Dios, es necesario que tú cambies esto. No es lo correcto delante de Dios. La falta de fe te llevará a ver y a poseer la tierra que Dios te ha prometido. A Moisés solo le permitió subir al monte y ver la tierra, pero no le permitió entrar en la tierra. Aarón a los pocos días estaba muriendo, porque no tuvieron en ese momento la fe para creer, porque se dejaron llevar por otro tipo de sentimientos. Así como cuando la prueba llega, el corazón se revuelve en sentimientos, y si tú no estás enfocado en tu fe en Cristo Jesús, vas a tener un problema muy grave sobre tu vida. Mashá y Meriba. Dios te prueba en ese Mashá, eso es lo que significa. Pero que no entres en ese Meriba, que son las aguas de la rencilla. Dios dará agua de la roca, de una roca. Él dará agua. De lo imposible, Dios hará algo posible. Sea cual sea tu prueba, yo te puedo decir con certeza en esta mañana, si tú le crees a Dios, Dios se va a glorificar. Dios va a bendecir tu vida, pero tienes que creer. Y cuando estés en esa prueba, en ese mashá, no te ahogues.
Solamente dobla tus rodillas, vuelve tu corazón a Dios, busca en el Señor y Él dará la respuesta, porque Él siempre escucha las oraciones de sus hijos. Señor amado, quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo, por tu presencia en esta hora. Sé que hay muchos que están siendo probados, Dios, pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que hoy tus hijos reciban esta palabra, que puedan creer que tú harás salir agua de la roca, Dios, porque tú eres la fuente de agua de vida, Señor. Gracias, Dios. Hoy bendigo la vida de tus hijos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Que tu paz les llene, que ellos estén llenos de fe y de esperanza, Dios. Que en medio de la prueba podamos humillarnos delante de ti, doblar nuestras rodillas, creer que tú eres fiel para hacer de lo imposible algo posible, Señor. Gracias. Muestra tu gloria, muestra tu poder, manifiéstate en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que el que no esté viendo hoy absolutamente nada, con sus ojos físicos, sea capaz de creer, Dios, que tú harás salir agua de la roca, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Guarda a tus hijos de entrar en ese Meriba, en esa rencilla, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Guarda el corazón de tus hijos, que no entremos en contienda, en discusión en contra tuyo, Padre. Guarda nuestra lengua, que nuestras palabras no sean vanas en contra tuya, sino que por lo contrario, la fe permanezca fielmente en nuestros corazones, Señor. Hoy yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice el Señor. Porque al que cree, mi hermano, todo le es posible. Sea cual sea tu prueba, Dios se va a glorificar. Él te sacará en victoria. Solo humíllate delante de Dios y cree que el Señor lo volverá a hacer. Que si en un pasado lo hizo, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él lo volverá a hacer. Comparte este mensaje con otros para que otros más reciban la bendición de Cristo. Que tengas un resto de día en bendición, en victoria. Conéctate esta noche a las 7 de la noche. Si no te es posible asistir a la congregación, estaremos transmitiendo nuestro servicio en vivo para que el Señor comparta y nos dé otra palabra de bendición. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente. En lo que hoy no ves, si le crees al Señor, mañana tus ojos lo verán. Dios te guarde y te bendiga.